Yo soy el ingeniero David Jara, parte del equipo de Construedu, y pues como les decía, el día de hoy me ha tocado estar en obra, que me se ha dificultado un poquito la conectividad y tener una buena calidad de internet, y por eso también no puedo activar la cámara. Así es que de antemano, nuevamente las disculpas, pero como les decía, eso no va a impedir poder seguir aprendiendo. El día de hoy, en ese sentido, vamos a tener una masterclass, una charla súper especial, donde vamos a conversar acerca de la aplicación de BDC. Yo sé que muchos de ustedes, si son parte de la comunidad de Construedu, habrán escuchado acerca de BIM, habrán escuchado acerca de BDC, y realmente cómo eso se lleva a la práctica, ¿no? Cómo eso realmente podemos aplicarlo en un proyecto como tal, cómo podemos sacarlo, cuáles son las consideraciones que uno debe tener, cuál es la diferencia entre BIM y BDC, y cómo lo podemos llevar con los indicadores, métricas que puede decir, pues como todos, algunos nos han estado escribiendo por interno, así que hemos tratado de invitar a alguien que maneje ese tema, y pues en el día de hoy, en ese sentido, nos va a acompañar el ingeniero Luis Barba. Él ya está conectado y en breve va a dar su charla. Él es ingeniero civil, él tiene la certificación BDC por Stanford, así es que es un ingeniero certificado con el marco de trabajo de BDC, y actualmente es jefe de planeamiento en un proyecto de la empresa OHLA, en un proyecto específicamente de la Camarca, y seguramente ya nos estará comentando acerca de todo su expertise. Y también recordarles que este evento de las Masterclass pues se repite todos los sábados a las 7 de la noche, hora Colombia, hora Perú, hora Ecuador, a las 6 de la noche, hora México, a las 8 de la noche, hora Bolivia, hora Chile, y a las 9 de la noche, hora Argentina. Si quieren siempre capacitarse de la mano de profesionales destacados de habla hispana, pues lo único que tienen que hacer es estar conectados a las 7 de la noche todos los sábados, y pues poder seguir aprendiendo. Recordarles que esto se repite todos los sábados, y pues si quieres saber qué temas se van a tratar las siguientes sesiones, pues solo tienes que estar al pendiente de la comunidad de Construedu, nuestra página web y demás. Bueno, sin más preámbulo, ahora sí damos inicio. Pues como les comentaba, el día de hoy nos acompaña Luis Barba, ingeniero civil, certificado por BDC, por la Universidad de Stanford, y actualmente jefe de planeamiento. Así es que, Luis, agradecido por aceptarme la invitación. Muchísimas gracias por darte el tiempo del día de hoy, poder compartir un poquito de tus conocimientos. Así es que te cedo la palabra ya para poder iniciar, y como te comentaba, pues vamos a hacer en la parte final, abrimos los micrófonos para la sección de preguntas. Así es que cuando quieras podemos arrancar. Ok, buenas noches, David. Buenas noches con todos, con tu público. Bueno, primero agradecido por la invitación, y bueno, vamos a hablar un poco de BDC el día de hoy. Bueno, antes que nada me presento, como indicó David, mi nombre es Luis Barba. Actualmente soy jefe de planeamiento en un proyecto en la ciudad de Chimbote, en Perú. Este proyecto está bajo el marco de estos contratos NEX, estos contratos colaborativos, ¿no? Y bueno, anteriormente también he podido participar en proyectos importantes en donde tuve la suerte y la oportunidad de aplicar esta metodología de BDC. Entonces, para iniciar un poco la charla y no aburrirlos, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok. ¿Me confirman si se puede ver? ¿Me confirmas, Davis, por favor? Sí, se escucha bien, Luis, y también se visualiza ya. Perfecto. Ok, entonces empezamos con quizás un poco de la teoría del alcance de qué es BDC. No, bueno, BDC por sus siglas en inglés es Virtual Design and Construction, o diseño y construcción virtual, si lo hablamos en español, y se centra básicamente en una combinación de tecnologías y modelos que van a estar siempre orientados a unos procesos. BDC tiene tres grandes pilares que vamos a ver más adelante, ¿no? Que se centra básicamente en las personas, ¿no? Uno de sus pilares es las sesiones ICE, otro de sus pilares son el tema de BIM, que creo que es uno de los temas que hoy en día está de moda o está siendo muy potente, especialmente acá en Perú. Y finalmente tenemos el último componente, que es el PPM de los procesos. Y esto también está básicamente muy orientado o es muy similar a lo que conocemos como Lean, ¿no? Que se encarga de ver procesos, optimizar procesos. Entonces, eso, digamos, es a grandes rasgos BDC, se entra o se soporta bajo esos tres pilares, ¿no? Virtual, ¿por qué? Porque, bueno, como comenté, usamos modelos o usa esta metodología modelos para poder quizás hacer simulaciones, ver escenarios
de un proyecto específico. Y el nombre, como lo dice, bueno, tratar de construir virtualmente, de diseñar virtualmente algo que luego más adelante se va a llevar a cabo. Entonces, para esta masterclass voy a presentarles un proyecto que también lo utilicé para mi certificación hace unos años atrás, ¿no? Este proyecto básicamente es un colegio en la ciudad de Piura. Estamos hablando del año 2019, fines del 2019, inicio del 2020. Como recordarán todos, época complicada por la pandemia, ¿no? Entonces, esto fue también muy importante porque muchas consideraciones que normalmente se hacían tuvieron que cambiar por estas nuevas condiciones que el COVID nos dejó en su momento. Entonces, uno de los objetivos que teníamos y que creo que en toda metodología siempre, ¿no?, se centra en objetivos, es entregar este colegio o era entregar este colegio en 150 días. No, el plazo contractual eran de 200 días, 210 días aproximadamente, y el objetivo que nos habíamos trazado tanto con el cliente y con la empresa con la que estaba haciendo este proyecto era poder acabar este proyecto en 150 días y sin ningún tipo de adicional. Pero para lograr este objetivo, ¿no?, también nos trazamos otras metas internas, ¿no? Como por ejemplo utilizar un modelo el cual después de hacer esta preconstrucción o esta construcción virtual nos arrojara cero inconsistencia, ¿no? A través de, bueno, de los clash detection, de las simulaciones que seguramente muchos de ustedes ya conocen muy bien. Recording in progress. Luego, bueno, también otro objetivo que con todo el equipo vimos que podría ser muy importante era también realizar esta simulación de procesos constructivos para ver qué oportunidades de mejora se pudieran presentar en la etapa ya de construcción, ¿no? En este proyecto, si bien es cierto, ya habíamos recibido un expediente, ¿no? Los primeros días, las primeras semanas, nos enfocamos básicamente en hacer o tratar de hacer el mejor planeamiento para que, bueno, en la parte ya operativa de construcción, no se paren los procesos, no se paren los flujos. Y como les comenté hace un momento, el tema de BDC se soporta, perdón, en tres pilares muy importantes. Hay, que es una metodología, no es nueva, incluso si no me equivoco es más antigua que el propio BDC. ¿No? El ICE es una metodología que se creó en la NASA, que básicamente se centra en personas, ¿no? A grandes rasgos, la metodología ICE es ingeniería concurrente integrada, ¿no? Y trata de centrar a las personas en un entorno común, ¿no? Y en esas sesiones tratar de tomar todas las decisiones que, bueno, den o generen un impacto positivo al proyecto. También dentro de estas sesiones ahí es muy importante que se encuentren personas que tengan esa capacidad de negociación y también de decisión, porque no es lo mismo que esté, por ejemplo, un asistente que puede estar ahí soportando, apoyando, aquí, por ejemplo, esté el residente, el superintendente o el cliente. Al final son esas personas que son las que deciden el futuro del proyecto. El BIM, como ya les comenté y seguramente saben, es básicamente tener todo el modelo, toda la construcción que, bueno, va a ser en un momento, va a ser más adelante, digamos, de manera física, llevarla a un entorno virtual para ver, bueno, como les comenté, posibles interferencias, oportunidades de mejora que se puedan presentar. Y el PPM son ver de qué manera yo puedo generar un proceso para que tanto mis sesiones hay, para que mi modelo BIM y para que en mi etapa de construcción se puedan cumplir, ¿no? Porque si nosotros no tenemos un mapa, si no tenemos
una base, una línea base, es muy difícil, en primer lugar, quizás controlar, y si no puedo controlar algo, también va a ser imposible que yo pueda mejorar, ¿no? Es algo, digamos, una regla bien sencilla, pero muy poderosa al final. Y es así que con esta idea que teníamos, empezamos a hacer pues, el proceso de BDC. Aquí contamos un poco de lo que es el proyecto. No tenía, bueno, este proyecto, como comenté también, dadas las circunstancias en las que estábamos, era un proyecto que estaba para este programa de Reactiva Perú. Era un colegio de 6 pabellones y tenía aproximadamente un área de 3.300 metros cuadrados. Como comenté, el objetivo del proyecto era reducir las inconsistencias encontradas en el expediente, mejorando estos documentos para la etapa de construcción y ver posiblemente algunos elementos industrializados que podíamos utilizar. Dentro de las sesiones 6, como les había comentado, eh, nosotros habíamos puesto como requisito que por lo menos se encuentre el residente de obra, el jefe de producción, el jefe de oficina técnica y bueno, también el BIM manager. ¿Para qué? Para poder identificar el 100% de las inconsistencias en el modelo y con los capataces, con los jefes de producción, tratar de plantear estrategias de construcción que puedan quizás mejorar o optimizar el presupuesto. Dentro del componente BIM, dentro del pilar BIM, lo que teníamos era utilizar modelos 4D para verificar el avance de obra, ¿no? Y previamente en la etapa esta de preconstrucción, hacer todo lo que es la integración y compatibilización de todas las especialidades. Con respecto a PPM, como les comento, esta parte es elaborar procesos que en este caso nos permita tener una confiabilidad o un PPC en campo de por lo menos entre 65 y 75%. Y quizás una de las preguntas que en ese momento también me hicieron, pero ¿por qué no tener una confiabilidad de 100? ¿No? Y bueno, también más adelante les voy a explicar que sí, el objetivo sería tener 100%, pero sabemos que cualquier incidente que puede pasar en obra puede repercutir, ¿no? en los plazos o en la ejecución. Entonces, quizás en un primer momento quisimos ponernos metas un poco más realistas para que, cumplido eso, empezar a subir la valla. Y también tratar de disminuir, por ejemplo, esta variabilidad, que también quizás más adelante les voy a explicar un poco, a 5% utilizando elementos industrializados. Entonces, cuando nosotros ya tenemos por lo menos los objetivos a los que vamos a plantear, como les comenté, tenemos que tener ciertas métricas de control, ¿no? Una métrica de control pues, podría ser, por ejemplo, peso 70 kilos y quiero reducir mi peso a 65, ¿no? Entonces, esa, digamos, es una métrica. Y un factor controlable es algo que yo podría hacer para llegar a esa métrica, a ese objetivo, ¿no? En este caso, si yo peso 70 y quiero llegar a 65, por ejemplo, una opción, un factor controlable, ¿no? Podría ser dejar de comer menos o quizás racionar mejor, de manera más adecuada mis alimentos, poder hacer ejercicio. Entonces, eso es una, una diferencia entre lo que es métrica de producción y un factor controlable. Un factor controlable, como su nombre indica, es algo que yo puedo hacer, que está bajo mi control y que puede ayudarme a lograr esa métrica de producción. Entonces, en la parte de ahí tuvimos 3 métricas de producción. La primera era, bueno, creo que la clásica, lo que siempre se busca en estas sesiones, tratar de resolver inconsistencias en los planos que puedan retrasar este plazo de ejecución. Entonces aquí utilizamos este pequeño algoritmo, esta pequeña ecuación, y era, ¿no? Todas las inconsistencias resueltas entre todas las inconsistencias agendadas y que cada sesión se resuelva en el 100%. Otra métrica de control que también tenía, otra métrica de producción, perdón,
era validar las propuestas de construcción asociadas específicamente a la partida estructural, ¿no? Entonces, empezamos a dar propuestas, ¿no? Por ejemplo, el uso de elementos prearmados, elementos prefabricados, ¿no? Como vigas prefabricadas, columnas prearmadas, por ejemplo, encofrados también ya industrializados, ¿no? Y por lo menos el objetivo era que el cliente nos acepte una o más de estas propuestas, ¿no? Porque también sabemos que estas propuestas en costo directo pueden costar más, un poco más, pero ya en el tema de ahorro de plazo, pues posiblemente genere un ahorro. Y otro, bueno, otro punto que también muy importante, que quizás muchos de ustedes me puedan dar la razón, es tratar siempre de cumplir con la agenda trazada. Porque a veces en reuniones que tenemos, a pesar de que se pueda tener una agenda, salen dos o tres temas que no teníamos previsto y las reuniones, las sesiones se hacen muy agobiantes, se hacen muy cansadas. Y el objetivo era tratar siempre de respetar la agenda que teníamos prevista. Y para poder hacer eso, pues, ¿qué hacíamos? En primer lugar, como les comenté, invitar a las personas que estaban involucradas a las restricciones de acuerdo a la agenda que habíamos trazado. Es decir, si habíamos encontrado, por ejemplo, una restricción o una inconsistencia, algo que no era congruente en la parte de instalaciones, pues invitábamos al especialista. De igual forma, si no cuadraba o no encajaba algo entre la arquitectura y la estructura, también invitábamos al arquitecto y al estructural para ver cuál era la solución que se podía dar. Otro punto era, ¿no? Otro factor controlable era plantear estrategias y alternativas de construcción, como mencioné, asociadas a la partida estructural. Por ejemplo, si íbamos a utilizar elementos prefabricados, ya en primer lugar posiblemente la mano de obra no iba a ser la misma, pero sí hubiéramos requerido más equipos. Entonces empezábamos a hacer ese balance y ver qué cosas sí podíamos hacer, porque también teníamos un presupuesto limitado. Entonces eso también era muy importante. Otro punto muy importante es la agenda, como les comenté. Una cosa muy distinta es enviar la agenda el mismo día, otra cosa muy distinta es enviar la agenda una semana de anticipación. Y en ese interín y por la experiencia también que teníamos, nos dimos cuenta que enviar mucho antes no era productivo y evidentemente enviar el mismo día tampoco era productivo. Entonces sacamos un promedio de enviar 2 o 3 días antes para poder hacer el seguimiento y empezar a molestar, a llamar a las personas para que por lo menos estén enteradas de la agenda. Y también, bueno, teníamos reuniones semanales, ahí periódicas, no semanales, porque teníamos que tener una rutina. Y bueno, es importante no generar esa rutina para que no se pierda más en el camino. Lo mismo que hicimos con NICE, también lo tenemos que hacer con BIM, porque tenemos que medir los objetivos que nos estamos trazando, debemos medirlos y debemos ver cómo nos está yendo. Otro punto muy importante, estas métricas de producción no son estáticas. Y cuando digo que no son estáticas, ¿a qué me refiero? Si, por ejemplo, mi métrica 1 no me funciona, pues en una reunión la podemos conversar y la podemos cambiar, porque el objetivo de esto es que el proyecto funcione, que el proyecto no pare, ¿no? Y a veces era algo que también algunos compañeros no tenían tan interiorizado y a pesar de que las métricas no daban resultado, pues seguíamos midiendo y de nada vale medir algo que sabemos que ya no da un buen resultado. Entonces, en BIM teníamos 2 métricas de producción. El primero era reducir el tiempo de diseño. Bueno, cuando digo diseño es, ¿no?, estas optimizaciones que queríamos hacer en la partida de estructuras, utilizando algunos trucos, algunos programas que nos ayudan a automatizar, que vamos a ver más adelante. Y luego otra métrica que teníamos era poder integrar todas las especialidades para poder hacer un seguimiento focalizado de estas consultas, ¿no? Como factores controlables teníamos, por ejemplo, para la primera métrica, usar complementos elaborados, podría ser en C#, podría ser en Dynamo, Grasshopper, para la volumetría y el acero de refuerzo, ¿no? Porque nuestro objetivo en primer lugar era optimizar esta partida. Otro era, bueno, optimizar el metrado
en la partida de acero estructural. Otro punto muy importante que también nos dimos cuenta era elaborar los planos, 2D directamente desde un modelo BIM. Y si bien es cierto, no BIM se caracteriza, y más ahora se caracteriza por ser un modelo 3D, en ese momento y cuando estamos en campo, generalmente lo que funciona más o lo que están más acostumbrados por ahora las personas de campo son los planos. Entonces sí, mostrábamos modelos, pero ellos siempre buscaban planos. Entonces, debido a esa necesidad, a pesar de tener modelos, empezamos a elaborar planos en 2D, pero estos planos evidentemente tenían que ser mejores, tenían que dar más información y el objetivo es que no se pierdan los operarios al momento de ver esta información. Y otro punto también importante era actualizar el modelo cada 2 semanas, ¿no? Antes de la construcción y semanalmente. Entonces, esto eran las métricas a nivel de BIM. Y a nivel de PPM, ¿no? PPM, como les comento, es procesos, tratar de ver los procesos, mapear los procesos, identificar las desviaciones y una vez que tenemos identificadas, hacer medidas correctivas. Eso es básicamente a grandes rasgos PPM. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Como les comenté, tener un porcentaje de actividades cumplidas ejecutadas con poca variabilidad. Es decir, que de las 10 actividades que generalmente podíamos planear, tener por lo menos 7 u 8, ¿no? Pero siempre que estén dentro de ese rango. Otro punto, resolver restricciones que podían retrasar la fecha de ejecución, porque hay restricciones sí que no necesariamente patean la fecha de finalización. Entonces, también era importante ver cuál era la ruta crítica y enfocarnos o dar nuestros mayores esfuerzos en esa restricción. Para esto, por ejemplo, ¿qué se planteó? Hacer sesiones de pool planning, ¿no? Para cada fase, para cada ítem importante, hacemos una sesión de pool planning. Usar elementos prearmados en campo, ¿no? Vimos que evidentemente podía minimizar esta variabilidad, ¿no? Al tener menos horas hombre, ¿no? Desafortunadamente, es algo irónico, pero en nuestra industria, y más en la industria de edificaciones, las HH, el factor humano es bien preponderante, pero desafortunadamente también ese factor humano es el que genera más variabilidad en esta industria de la construcción, a diferencia de, por ejemplo, una industria automovilística o de los celulares, ¿no? En donde la mano de obra es mínima y los procesos están muy, muy automatizados. En nuestra industria tenemos esa ventaja y desventaja, lo veo yo así, pero bueno, seguro con el tiempo vamos a seguir mejorando. Y finalmente teníamos elaborar nuestra hoja de planeamiento de lo que se ejecutará la siguiente semana, pero esta hoja de planeamiento estaba asociada al modelo BIM, ¿no? ¿Para qué? Como les comenté, para que también a los operarios quizás más inexpertos o más jóvenes, darles una visión de lo que tenemos que hacer y tratar siempre de cumplir el objetivo de la semana. Esas eran nuestras métricas, ¿no? Y siempre en todo proceso, en toda implementación de BDC, lo básico siempre es tener estas métricas de producción. Y esto era el proyecto a grandes rasgos, ¿no? Como les comenté, teníamos el proyecto de 210 días calendarios aproximadamente. Nuestro objetivo, como les mencioné al principio, era optimizar ese plazo, ¿no? Por lo menos 1 mes y medio aproximadamente del plazo contractual. Aquí están algunos datos generales, ¿no? El plazo contractual eran 210 días, la meta era tener 150 días. ¿Esto cómo lo queríamos lograr? Generando o haciendo una gestión de BDC, ¿no? Cosas muy importantes, como les comenté, estábamos en esta coyuntura del COVID. En ese momento todos sabíamos que el distanciamiento, los rendimientos eran muy, muy distintos a los que normalmente estábamos acostumbrados. Y qué oportunidad de mejora descubrimos o vimos, era precisamente ver este tema de elementos industrializados, de elementos prefabricados, ¿no? Entonces, aquí algunas fotos que se tomó durante ese proceso, ¿no? Como comentábamos, tratábamos de mostrar este plan, ¿no? Colocar estas pequeñas fotos, estos pequeños esquemas en lugares estratégicos para que los operarios, para que los capataces, el jefe de producción,
se puedan guiar de lo que estábamos haciendo. A veces esto, sinceramente, es muy sencillo, pero cuando la obra está en proceso, el ritmo de la obra es muy desgastante, es muy rápido, entonces cosas tan sencillas como estas a veces no las tomamos en cuenta y pueden cambiar la diferencia. Teníamos nuestras reuniones, como ustedes pueden ver, bueno, presenciales y virtuales también, ¿no? Con todo el equipo de construcción, ¿no? Y bueno, esto era una de las cosas muy, muy importantes que teníamos en campo. Aquí también teníamos, bueno, ya viendo el tema de BIM, esta partida de movimiento de tierras también era muy, muy importante, ¿no? El trazo, ver los ejes. Tratamos también de utilizar en su mayoría siempre el modelo como ayuda, ¿no? Entonces, bueno, estas métricas que nos daban, empezaba esta partida de trazo. Aquí, como comenté, bueno, se lograron modelar todas las especialidades. Bueno, se llegó a modelar el 100% de especialidades. Se hicieron esta, bueno, etapa de liberación de incompatibilidades, ¿no? Como pueden ver también en la parte derecha, usábamos los modelos BIM para poder hacer esta sectorización y esta planificación a corto plazo, ¿no? Como es el LUCAG, el plan semanal. Y esta etapa también es muy importante, como les comenté. En proyectos anteriores, ¿no? Como lecciones aprendidas, habíamos utilizado elementos normales, tradicionales, ¿no? En la partida de encofrado, pero se vio una oportunidad de mejora, que era, como les comenté, industrializar algunos elementos. Entonces, estos encofrados, incluso la propia empresa que estaba ejecutando mandó a elaborar, ¿no? Bueno, ahí se puede ver el cálculo que se hizo, se mandó a fabricar estos encofrados y, bueno, esto mejoró en cierta medida también la calidad del acabado final de los elementos. Y esto al final también, este elemento, este encofrado, le servía a la empresa para sus futuros proyectos, ¿no? También se hicieron, bueno, estos modelos para los techos de encofrados. Entonces, también de una experiencia anterior, ¿no? Se había podido mapear este tipo de componentes. Con respecto a BIM, como les había comentado, eh, nosotros ya habíamos recibido un expediente, pero muchos de ustedes sabrán que los expedientes a veces la información que tienen no está 100% desarrollada, o más que desarrollada, no está del todo bien. Siempre hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, como el objetivo también era industrializar esta partida, no utilizamos en este caso el Grasshopper, ¿no? Que es de Rhino, un componente, un complemento, que lo que nos daba era, digamos, la parte o la medida de la varilla para poder cortar y ver un tema de optimización en los desperdicios. Entonces, en el tema de columnas nos ayudó bastante y también, bueno, el objetivo en un principio era eh, comprar o generar elementos prearmados, pero por la ubicación también geográfica y por las condiciones no se podía, pero sí teníamos el espacio suficiente, se armaron unos talleres, ¿no? Como se puede observar, y bueno, pues empezaron a hacer elementos prearmados, pero ya en sitio, no en campo. Entonces, bueno, también teníamos estos encofrados especiales para estas columnas circulares. Bueno, aquí otra pequeña foto de cómo quedaba. Y este es el resumen, ¿no? Como les comenté, esto debe ser una rutina, ¿no? Semanalmente se tiene que medir, ver si tenemos desviaciones, si se está cumpliendo el objetivo que nos hemos trazado. Esto es bien importante, porque si nosotros no medimos, eh,
si no medimos, no hay mejora, ¿no? Creo que hay una frase bien popular. Y si no hay mejora, pues no va a haber una optimización o un ahorro quizás para la empresa. Y acá viene esta parte ya, que es la parte un poco más, quizás para algunos aburrida o para otros divertida, la parte matemática, la parte de la data, ¿no? Teníamos las métricas que les había comentado, ¿no? Y se puede observar, y aquí lo pongo creo que como comentario, que es bien importante la participación de las personas, porque había oportunidades en donde no asistían todas las personas y no se podían resolver las incongruencias o las incompatibilidades. Entonces esto también se quedó como lección que debemos generar responsables y que las personas que estén asociadas a esas inconsistencias o esas incompatibilidades no deben asistir sí o sí. Eso es bien importante, ¿no? Y ahí también lo pongo como comentario. Respecto a a las otras métricas de ICE, les había comentado estas propuestas, ¿no? Nosotros, si mal no recuerdo, presentamos 3 o 4 propuestas, de las cuales solo nos aceptaron 2. El objetivo era tener uno, pero nos aceptaron 2, entonces eso también fue bastante alentador en ese momento. Entonces, con con estas alternativas, en el proyecto, en la parte estructural, en la fase de casco estructural, sí se logró hacer un ahorro, ¿no? Un ahorro tangible, que más adelante les voy a mostrar, ¿no? Con respecto a BIM, ¿no? Como les comenté, en un principio estábamos eh, viendo de qué manera podíamos utilizar el modelo no solo como para modelar, sino para generar otro tipo de mejoras, ¿no? Como el tema del corte del acero, como les comenté. Y eso también es muy interesante, ¿no? Porque en este año donde pues, quizás no era muy conocido el tema de la programación o de la automatización, ¿no? Tampoco no habían, digamos, personas que hacían esto, entonces cada uno de nosotros tenía que aprender. Entonces yo, en este caso, me encargaba de esto, ¿no? Y empecé a medir mis tiempos, ¿no? Y al principio era muy agobiante, no se pueden dar cuenta que quizás las 4 primeras semanas más me demoraba quizás en aprender o en tratar de modelar estas cosas, estos elementos, ¿no? Que quizás hacer un modelado normal, un modelado manual. Pero ya, digamos, con estas curvas de aprendizaje, ¿no? A la larga se ve el ahorro, ¿no? Ya aprendes en uno, los mismos criterios, conceptos, los metes a otro elemento, entonces ya se hace más fácil. Y es muy importante también aprender este tipo de automatizaciones, ¿no? Que ayudan bastante, ¿no? Y aquí, como les comenté, haciendo todas estas automatizaciones, se logró un ahorro del 4%. Nosotros queríamos 5%, no llegamos al objetivo, pero logramos un ahorro y estuvimos muy cerca del objetivo. Entonces también fue muy importante porque este ahorro al final es lo que puede justificar muchas veces la aceptación o la no aceptación de una metodología nueva. Eso también creo que es de lo más resaltante que puedo mostrarles, ¿no? Porque les comenté, teníamos planos que venían del expediente, hicimos un modelo y los volvimos bueno, a 2D, volvimos a hacer planos, pero nos dimos cuenta de algo muy importante, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta en esta parte, teníamos en total para la partida de estructuras 21 planos, ¿no? Y estos 21 planos... con estos 21 planos generalmente se tienen que construir, pero esos 21 planos no dan toda la información. Entonces nosotros empezamos a generar modelos para cada especialidad y nos dimos con la sorpresa de que teníamos 185 planos. Los 185 planos de 21, pero estos planos, como ustedes pueden ver, ya tenían información muchísimo más procesada, ¿no? Por ejemplo, la partida del acero ya tenía el despiece de cada elemento, entonces esto ayudaba bastante a los operarios porque quizás no tenían que interpretar o adivinar lo que decía en el plano original,
sino ya con las medidas y con las longitudes, básicamente se ponían a cortar, se ponían a doblar, se ponían a armar, y esto optimizaba bastante, ¿no? Los radios de productividad, los índices de productividad. Lo mismo ocurría en la partida de instalaciones, ¿no? Quizás ya no se tenía que adivinar o bueno, con la experiencia de los operarios, hacer, colocar, ver dónde iba, ¿no? En los pases, etcétera. Entonces eso también trataba, bueno, les ayudaba bastante, ¿no? Entonces, también en este factor, en esta métrica, sí se logró el objetivo, ¿no? De utilizar todos los modelos que venían de plano, bueno, de utilizar todos los modelos y también que de esos modelos salgan los planos, pero para ejecución, ¿no? En PPM, ¿no? Acá se puede ver algo bien interesante, ¿no? Generalmente el PPC, ¿no? Debería, bueno, lo ideal es que debería siempre estar en un intervalo que no varíe mucho, ¿no? Que eso es la variabilidad que les comentaba hace un momento, ¿no? No es lo mismo que un día tengas un PPC de 100, al otro día, por ejemplo, de 0, y el otro de 80, porque se observa mucha variabilidad, ¿no? Lo ideal siempre, incluso en Lean, que creo que ya está mucho más interiorizado acá en el Perú, lo ideal siempre es que este PPC no sea tan variable, es decir, que sea en lo posible una línea recta, ¿no? Que por eso muchas veces tenemos un PPC net, pero aquí se puede observar y en esta etapa de prediseño, de preingeniería, de preconstrucción, perdón, como, ¿no? Como les comenté, en los primeros días no tenía mucho conocimiento, estaba aprendiendo, pero ya luego, ¿no? Si se dan cuenta, esta variabilidad había bajado bastante. Y lo mismo en la construcción, ¿no? Los primeros días pues, posiblemente empezamos bien, luego empezó a bajar un poco y luego se mantuvo más o menos constante. Y con esto ya podríamos tratar de buscar mejoras. Bueno, ¿no? Y estas mejoras en la etapa de construcción, como les comento, iban asociados a planos, ¿no? Que les dábamos a los operarios y a los capataces para que puedan identificar qué sectores o qué zonas tenían que trabajar, ¿no? Finalmente, esta parte es, como les comenté, los procesos, ¿no? Siempre es bueno tener esa línea base, ese punto de inicio, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si no sabemos qué es lo que estamos haciendo, es imposible que podamos mejorar. Entonces, este era más o menos el proceso que teníamos al inicio, ¿no? Y de las constantes reuniones, de todas las sesiones que teníamos, interacciones con todos los profesionales, ¿no? Hicimos un proceso mejorado, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, el tema de planos, ¿no? La coordinación, los errores, muchas veces pueden generar, y más aún en la etapa de construcción, pérdidas de tiempo, ¿no? Pero ya con un proceso, digamos, mejorado, en donde hacíamos una preconstrucción, en donde utilizábamos un modelo 3D que era un poco más construible, ¿no? Porque en este modelo ya participaban los jefes de producción, posiblemente algún capataz, ¿no? En donde se podía coordinar las especialidades y ya de un modelo un poco más pulido, si lo llamamos así, no generar plan, ¿no? Y en paralelo, porque como les comenté, nosotros ya teníamos, o ya, perdón, el plazo ya había iniciado, ¿no? Entonces, en paralelo también se podían hacer estos trabajos previos, ¿no? La movilización, demoliciones, etcétera. Entonces, con todo esto, ¿no? Como se puede ver, también tratábamos de involucrar un poco al cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el cliente es el que da la plata, el que te financia. Entonces, el cliente también no tiene un presupuesto infinito, hay un presupuesto limitado. Entonces, básicamente, darle las propuestas, ver cuáles son las mejores o qué es lo que más le conviene o lo más conveniente, y con eso iniciar la construcción. Entonces, con planos compatibilizados, con una ingeniería mucho más detallada que la ingeniería de detalle que tienen los expedientes, ya pues, iniciamos construcción. Entonces, esto nos permitía, bueno, tener una mejor preparación en campo,
como les comenté, ya empezamos con estos trabajos de prearmado in situ. Y bueno, teníamos los frentes de trabajo liberados y no había muchas esperas, ¿no? Porque siempre uno de los desperdicios más grandes que tenemos en esta industria, como ya les comenté, es el tema de las esperas, ¿no? Y con este proceso mejorado, bueno, que al final también se puede seguir mejorando, como les comenté, no hay un proceso ya final que sea el mejor, no todo proceso siempre va a haber algo que mejorar. Es lo que básicamente se hace y lo que también básicamente te dice Vici. Y eso es, ¿no? Como les comenté, el uso de elementos industrializados nos permite reducir siempre esta variabilidad por el factor humano, como les vuelvo a indicar, ¿no? La ubicación de este proyecto también no era muy accesible, no tenía ciertas dificultades en la accesibilidad y no cualquier tipo de camión podía entrar. Esto generaba también que algunas cosas en las que habíamos planeado inicialmente se tengan que reenfocar y se tengan que optar por otras cosas, ¿no? Y el tema también de la calidad, ¿no? Otro punto muy importante, como les comenté, quizás hacer esta preconstrucción, ¿no? Esta construcción virtual bien elaborada, bien hecha, en donde las personas que toman la decisión participen, te puede ahorrar, ¿no? Te va a generar un ahorro, mejor dicho. No, este proyecto también no era tan grande, pero se logró un ahorro de casi 5%. Entonces, si esto lo extrapolamos a un proyecto mucho más grande, evidentemente se va a generar un ahorro mucho más considerable. Y al final es este ahorro que el cliente y que el dueño y el contratista es lo que al final buscan, ¿no? Gastar menos. Y eso básicamente sería la presentación, Babies. Bueno, gracias a tu público por haberme escuchado. Genial, muchísimas gracias Luis por la presentación. Igualmente, este, genial. Gracias por la presentación, Luis. Igualmente invito a todos los participantes que nos han acompañado, pues si tienen alguna duda o consulta, ya sabe que puede levantar la mano y con gusto le vamos a ceder los micrófonos para que puedan participar, ¿vale? Entonces, ahí los invito a que puedan levantar la mano en cualquier momento y con gusto les vamos a abrir los micrófonos para que puedan participar y obviamente aclarar sus consultas. Y de antemano, Luis, gracias y nuevamente agradecerte por aceptarme la invitación. Sé que mañana es Día del Padre, sé que algunos tienen muchos planes y sin embargo las ganas de seguir compartiendo conocimiento pues ha sido que nos aceptes. Así que de antemano, gracias. Y bueno, por ahí hay algunas consultas que van llegando y te las transmito. Nos dicen, ingeniero, muy buenas noches, gracias por la presentación. Yo quiero saber cómo es que iniciaron con el tema de BDC, es decir, por qué apostaron en BDC y por otro lado, cómo es que convencieron a los dueños de la empresa, quién tomó la batuta para poder aplicar BDC. No sé si se me logró escuchar bien, Luis. Sí, correcto, David. Bueno, apostar por BDC, como comenté, era algo que en ese momento lo estaba llevando. Las personas también que me acompañaban estaban muy interesadas en eso y decidimos arriesgar, ¿no? Porque, bueno, muchas veces cuando se lleva algo nuevo, algo que digamos a lo que no están acostumbrados, en el 99% de las ocasiones les van a decir que no. Entonces, la estrategia ahí también no era decir explícitamente estamos haciendo BDC, sino fue tratar de llevar poco a poco, ¿no? Primero empezábamos con las reuniones, ¿no? Una reunión es eso, no una reunión, pero al final tratábamos de convertirla en una sesión ICE. Entonces empezó a funcionar, empezamos a medir y ya luego empezamos a usar los modelos. En el equipo que también estaba, había muy buenos modeladores, había buenos coordinadores y como la información siempre la teníamos disponible, ¿no? El residente, que generalmente a veces son los reacios o los jefes de producción, también ya empezaron a tomar conciencia. Y la última parte, que irónicamente debería ser la primera porque debemos mapear los procesos, empezamos a hacer eso, ¿no? Cuando ya empezaron a tomar un poco de interés, empezamos a ver cuál era el proceso inicial y con esas cosas, no yendo poco a poco, tratamos de generar este BDC, ¿no? Y también es muy importante que se pueden hacer estas cosas independientemente, pero eso ya no sería BDC, ¿no? La idea de que BDC, estos tres componentes del ICE,
del BIM y del BDC estén siempre correlacionados. No podría ser BDC. Vale, perfecto. Acá hay una consulta por parte de nuestro seguidor de YouTube y nos dice, ingeniero, buenas noches. Yo recién me estoy metiendo en el mundo BIM y no conocía nada de BDC. ¿Usted qué me recomienda? ¿Especializarme en BIM o en BDC? ¿Qué le podríamos responder ahí, Luis? Bueno, BDC es una metodología, digamos, más, bueno, muy orientada a la parte de construcción, aunque ya he visto también algunas implementaciones en la etapa de diseño, ¿no? En cuanto al tema de BIM, aquí en Perú, bueno, ya todos sabemos que se está implementando de manera mandatoria, ¿no? Ya el 2030 va a ser obligatoria en todas las instituciones públicas, pero trata bueno, yo personalmente te diría que trates de leer un poco más y lo que te gusta, porque ambos van a servir, ¿no? Al final, la idea básicamente es de lo que tú aprendes, tratar de aplicarlo, ¿no? Porque puedes llevar un certificado, un curso, un diplomado, pero si no lo aplicas en tu trabajo o en el día a día, bueno, creería que no te sirva mucho. Pero en ambos casos, y te vas a dar cuenta que cuando los lees, estudias y repasas, tienen mucha similitud. Entonces, si aprendes uno, el otro también va a ser creo yo que va a ser más sencillo de aprender. Perfecto. Acá hay otra consulta y nos hace llegar y nos dicen, buenas noches, justo estoy por iniciar un proyecto, la construcción de un multifamiliar. ¿Qué consideraciones me recomiendas o qué debería tener en cuenta para una aplicación de BDC? Y tal vez por dónde arrancar. Bueno, igual quizás te podría recomendar lo mismo que ellos, si todavía no han iniciado la construcción, empiezan a juntar a las personas claves, a los capataces. Bueno, si van a entrar en un multifamiliar en esta etapa de sótanos, ¿no? Identifica quiénes son las personas claves, a tus proveedores claves, júntalos. Si en tu equipo hay personas que tienen esa ventaja de utilizar modelos, de saber modelar, también que lo hagan, y a las reuniones siempre lleven el modelo. Entonces, eso de una manera u otra llama la atención. Vale, perfecto. Igual los invito. Hola, hola, ¿me escuchas? Creo que el ingeniero David se cortó, pero igual yo le hago la consulta de nuestro seguidor de YouTube, ingeniero Luis, que nos dice, no estoy en la... Bueno, tal vez puedan pasar mi pregunta, ¿cómo puedo obtener la certificación BDC por la Universidad de Stanford? Esa es principalmente la pregunta. Ah, ya, bueno, hay un curso que da la Universidad de Lima, creo que empieza en agosto o en julio. Ellos te dan la certificación por la Universidad de Stanford. Hay consulta, bueno, la disculpa del caso se me fue, pero creo que ya volví. Como le dije, estoy en obra y pues hoy día me tocó estar en un lugar donde no tengo buena conectividad. Las disculpas a todos los invitados. Y bueno, hace rato por eso me desconecté, pero creo que ya volví. Acá consultan y pues no sé si puedes ampliar un poquito más el tema del proceso de certificación. Consultan acerca del precio y también cuánto dura el programa, cuánto tiempo es y no sé si puedes comentar algunos detalles. Bueno, ahí el tema de precio no lo sé exactamente, ¿no? Pero el programa dura aproximadamente un año, ¿no? Un año en donde, bueno, cuando lo llevé básicamente era tratar de tener un proyecto real y en ese proyecto real implementarlo. Obviamente bueno, hay mentores que te asesoran, te capacitan durante ese periodo de certificación. Y en resumen es eso. Vale, acá hay otra consulta por parte de Belén Peredo y nos dice, no entiendo bien, ¿cómo se diferencia BIM con BDC? Tal vez podemos ahondar un poquito más ahí, Luis. Bueno, sí, como les comenté al final, bueno, tiene o parece a primera impresión similar o lo mismo, pero digamos que BIM tiene un enfoque más amplio, ¿no? Porque BIM también, y más con esto de las ISOs, no solo se centran ni siquiera ni en el diseño ni en la construcción, va incluso desde la etapa de la conceptualización de un proyecto y abarca incluso hasta la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? Con las dimensiones, etcétera. O sea, BIM es mucho más amplio.
pero sin embargo BDC, como comento, trata de ser quizás un enfoque un poco más ágil, no se centra bastante en construcción, por eso incluso el nombre, ¿no? Pero al final, en el caso de BDC, por ejemplo, utiliza BIM como una herramienta, ¿no? Esta herramienta, como les comenté, es este pilar de BIM en donde trata de optar las bondades de lo que tiene BIM. Entonces, eso, bueno, es, digamos, de las diferencias más resaltantes que les puedo indicar. Perfecto. Y solamente, tal vez para complementar un poquito lo que comentaba Luis, BIM al final es un estándar de gestión de la información. La gestión de la información de la construcción, no sepa en qué etapa estés, sea en diseño, construcción, operación, es gestionar la información mediante modelos digitales. Entonces, lo que hace BIC, utilizar esa herramienta que son los modelos para gestionar alineado a un objetivo en particular del cliente, ¿vale? Entonces, eso un poquito complementando lo que dice Luis. Bueno, acá hay una mano levantada de Gustavo Aroni. Gustavo, te va a ceder la palabra, puedes hacer tu consulta. Ok, buenas noches, ingeniero Luis. Mi pregunta es, en caso de usar elementos prefabricados en la partida estructural, ¿cómo validan esta propuesta y mediante qué normas o cómo establecen los mínimos requeridos para garantizar la seguridad y confiabilidad al cliente? Bueno, en el caso de, bueno, la partida estructural se tiene que hacer un recálculo, ¿no? Por ejemplo, si vas a utilizar quizás algún elemento prefabricado, una viga prefabricada, y hay nuevas consideraciones que se tienen que hacer. Es por eso que cuando nosotros propusimos eso, no había, digamos, en ese momento un presupuesto exclusivo para ese rediseño. Pero lo que sí podíamos hacer, por ejemplo, era el uso de elementos prearmados, ¿no? Para eso ya existe, ¿no? La especificación, usamos la propia especificación del expediente, y lo que, como comenté, lo que se trataba de hacer era que estos elementos prearmados encajen, por ejemplo, en las zonas de empalme que te permitía el expediente, ¿no? Entonces ahí es donde yo, por ejemplo, se aplicó este tema de Grasshopper, porque hacerlo eso de manera manual, que creo que es lo que normalmente se hace, bueno, toma su tiempo como todo, pero ya viendo, digamos, algunos criterios o cosas repetitivas, se pudo utilizar este aplicativo, y los elementos permados prácticamente salían siempre en la zona de empalme permitida. En el caso del encofrado, bueno, el encofrado es un encofrado, no es un elemento permanente, ¿no? Entonces ya la empresa, como comenté, de experiencias anteriores, ahí vio una oportunidad de mejora del negocio, porque ya con estos elementos también bueno, los puede alquilar, por ejemplo, a otras empresas, ¿no? Ya tiene otro medio de ingreso. Pero sí, bueno, si vas a cambiar el tema de elementos, lo recomendable sí sería hacer un chequeo estructural. Listo, ingeniero. Franklin, te voy a desmutear para que puedas hacer tu pregunta. Hola, ingeniero, buenas noches. Hola, Frankie, buenas noches. Ingeniero, quería consultarle sobre ¿cómo se llama? ¿Cómo ha trabajado en el caso No te- que con el modelo con el emplazamiento de la topografía y con los módulos de cada especialidad, ¿no? De cada bloque. ¿Podría repetir, por favor? La primera parte se entrecortó. ¿Cómo hacían la coordinación con el desplazamiento de topografía y de cada módulo, de cada bloque, ¿no? ¿Cómo trabajar separadamente o Bueno, se puede trabajar junto, no sé? sí, en este caso habían tres, bueno, a ver, una arquitectura, estructura, bueno, habían cuatro modelos, ¿no? Como comento, por suerte el proyecto no era muy grande, entonces se generó un modelo, digamos, madre, en donde ya se había georreferenciado, ¿no? Y de ese modelo, bueno, se repartieron para tres, ¿no? Para las tres especialidades, para la arquitectura, la estructura, las instalaciones. Y bueno, en este caso el modelo, el terreno se hizo en civil, pero ya, bueno, al tener los cortes, ¿no? Ya se unió al Revit, ¿no? En este caso, el Revit fue como el programa que centralizaba eso.
No sé si respondí tu pregunta, Frank. ¿Y Navis lo utilizado? Sí, pero bueno, para una primera corrida, ¿no? De lo que estábamos proponiendo. Luego ya básicamente todo el tema de la sectorización y de los look ahead ya se hacen directamente en el Revit. Y la simulación constructiva, tal vez, ¿cómo realizar o no se hizo? Por eso, no sé si se escuchó, sí, la primera corrida sí lo hicimos en Navisworks, ¿no? Para mostrar al cliente más o menos los criterios y las consideraciones. Y ya bueno, ya en la etapa de ejecución propiamente dicha, sí utilizamos al 100%, 99% Revit. Mm. ¿Y el presupuesto con qué programas realizaron? Con Revit. Ah, no, el presupuesto, Débora, no, ahí en Revit lo que hicimos fue crear campos, ¿no? Y esos campos ya teníamos como una plantilla en Excel y de ahí salía el presupuesto. Han realizado solamente en este, no utilizaron entonces los programas No, el como Presto, Cospe, todo, no, 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 Mientras. todavía no. Ya. Y cada módulo trabajaron separadamente, por ejemplo, bloque uno, bloque 2, la guardianía, no sé, Sí, esos temas. sí, no. Bueno, como te comento, tuvimos modelos por especialidades, ¿no? O sea, toda bueno, el casco estructural o la especialidad de estructuras se hizo en un modelo, ¿no? Y ahí estaban todos los bloques, ¿no? Como comento, también el proyecto no era muy, muy grande, entonces también el modelo no pesaba mucho, ¿no? Lo mismo sucedió con las instalaciones y lo mismo sucedió con la arquitectura, ¿no? Eran modelos, pero por especialidades, no por bloques. Ya, ingeniero, gracias, sería todo. A ti por preguntar. Vale, muchísimas gracias a todos por hacer consultas. Sé que tienen muchas inquietudes, es parte del proceso de aprendizaje. Por un tema de tiempo, vamos a elegir la última consulta y con eso ya vamos a cerrar la masterclass del día de hoy. Igualmente recordarles que esto se está haciendo grabado y también está en el canal de YouTube. Si en caso quieran repasar, quieran profundizar algún tema, pues ahí lo van a poder ver, ¿vale? Entonces, una última consulta que tiene una mano levantada, que es Luis Quispe. Luis, puedes levantar tu mano y sería la última consulta de la noche. Bueno, ya tienes. Discúlpame que Ya, creo que puedes activar tu micrófono. Sí, buenas noches con todos. Ingeniero, muy interesante la exposición. Mi pregunta rápidamente es, veo que ha usado Grasshopper para la automatización. Mi consulta es, ¿qué lenguaje de programación usó? Porque hasta donde tengo entendido, algunos usan el Python, algunos otros usan el C Sharp, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué lo decidió, ¿no? Trabajar. ¿Y qué facilidad le dio para trabajar constantemente, ¿no? Sí, Okay, esa es mi consulta, gracias. listo. Bueno, no sé si usaste Dynamo. Grasshopper es similar, incluso creo que es más antiguo que el Dynamo. Entonces yo en ese tiempo había aprendido un poco de Dynamo. Pero bueno, lo que en este caso, el tema de Grasshopper era más, bueno, personalmente quizás por la costumbre, por el uso, lo vi más sencillo y los archivos que me daban eran súper, súper livianos, ¿no? Entonces, el tema solo usé Grasshopper, ¿no? Sí sé que se puede conectar con C# o con Python, pero en ese tiempo todavía no, bueno, por suerte no tuve la necesidad de usar. Y bueno, quizás para ahondar un poquito más en tu consulta, ahora sé que ya está mucho más interiorizado y creo que ya está mucho más expandido el tema de la programación en C#. Y creo que ese es el lenguaje de programación por excelencia en Revit y en la mayoría de programas. Entonces, si tienes la oportunidad, te recomendaría que aprendas ese lenguaje. Eso es. Gracias por tu pregunta. Bueno, gracias a todos por hacer la consulta. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación del día de hoy. Creo que ha sido muchísimo valor y pues te cedo las últimas palabras ya para poder cerrar la presente masterclass. Bueno, en primer lugar, gracias a ti, David, por la invitación. Gracias a todo tu público por la asistencia un sábado a las 7, 8 de la noche.
Bueno, es bien valioso que estén participando y nada, simplemente gracias y posiblemente nos estaremos viendo en otra oportunidad. Perfecto. Igualmente, agradecerte a ti por la invitación y pues espero que haya sido de mucho valor para toda la comunidad. Yo creo que sí. Y también tomo tu palabra y pues esperamos seguir colaborando contigo en futuros eventos. Y pues nada, este evento ha sido, como le dije, este evento se repite todos los sábados a las 7 de la noche. Lo único que tienen que hacer es estar al pendiente de la comunidad de Construedu, tienen que estar al pendiente de la página para saber qué tema vamos a hablar. Desde ya les adelanto, la siguiente semana viene el rol del coordinador BIM. Para eso hemos invitado a un arquitecto que está trabajando ya como coordinador BIM en el aeropuerto Jorge Chávez. Así es que si quieren saber de qué trata, qué es lo que hace, cuál es el rol en el día a día de un coordinador BIM, pues los invito a que se puedan conectar el siguiente sábado a las 7 de la noche, hora Perú, hora Colombia, hora Ecuador, 6 de la noche, hora México, 8 de la noche, hora Chile, hora Bolivia y 9 de la noche, hora Argentina. Y ya saben que así como ese evento que el día de hoy, la siguiente semana, pues estos son tus dosis semanales de nuevo aprendizaje. Lo único que tienen que hacer, nuevamente lo reitero, estar al pendiente y en constante de nuestras redes y comunicaciones. Y bueno, solamente también aclarar o complementar un poquito lo que estaban comentando con C#, pues ya se viene un nuevo curso en Construedu, Revit API con C#, donde se les enseña a trabajar y a manejar este lenguaje de programación para automatizar procesos en Revit. Si son estudiantes premium, pues van a tener acceso al curso y si todavía no son estudiantes, los invito a que puedan excluir. Bueno, al parecer el ingeniero otra vez se quedó sin línea. Pero bueno, como ya la parte Tal vez final, pueda ser la creo parte que ya inicial, está. así como también ahora, pues bueno, las disculpas, creo que se me está yendo la conexión. Y bueno, nos vemos en otro evento. Que tengan muy buena noche con todos. Chao, chao.